Bienvenidos. Aquí en El Mueble investigamos, analizamos y revelamos la verdad detrás de los hechos. Un podcast comprometido con la transparencia de la historia, donde la realidad se expone sin filtros y los temas que impactaron a la sociedad se abordan con rigor y profundidad. Y esto es El Mueble de la Cizaña, con David Escobar, Liz Jiménez y Catherine Perea. Bienvenidos al Mueble de la Cizaña, el podcast donde nos metemos hasta los rincones más incómodos de la historia. Yo soy David, su presentador, y les advierto, en este espacio vinimos a cuestionar todo lo que creías saber. Y yo soy Catherine, y hoy vamos a romper mitos y a mirar la historia de una manera diferente, como un proceso mucho más complejo. Porque aquí en el Mueble de la Cizaña no es un espacio para los que se quieren quedar con lo que les enseñaron en el colegio. Yo soy Liz y en el episodio de hoy será como un recorrido por las ideas que transformaron la historia, desde la escuela de los anales hasta la nueva historia en Colombia. Nos vamos a meter en temas que no te enseñan en clase, así que acomódate y bienvenidos a este mueble incómodo. Comencemos con la escuela de los anales. Esta corriente francesa cambió todo al decir: la historia no es un evento, es un proceso con estructuras profundas que pasan desapercibidas, pero que determinan cómo vivimos y cómo nos desarrollamos en sociedad. Claro, David, tienes toda la razón. Aquí la historia se convierte en una especie de ciencia social, pues ya no importa tanto en qué día fue la batalla, sino el contexto que la provocó, las condiciones de vida de las personas que vivían en aquella época y los cambios que ésta generó. ¿Y qué opinan ustedes, oyentes? Porque esta visión de la historia nos enseña a ver más allá de los héroes. Es que aquí la historia es casi como una anatomía de la sociedad, donde cada órgano cumple una función y si falla, pues afecta a todo el sistema. Y algo que realmente hicieron los anales fue cuestionar la idea de que la historia solamente estaba construida por líderes. Ellos plantearon que son las estructuras, los factores económicos y sociales los que nos cuentan realmente cómo funciona el mundo. Justamente, esta idea de ver la historia como un proceso también nos permite entender fenómenos como el cambio social. Es que las sociedades evolucionan y entender esos procesos nos dan herramientas para interpretar mejor nuestro presente, no podemos olvidar eso. Y eso también nos hace cuestionarnos si nuestra época no será también producto de esas mismas estructuras. Ahora les pregunto, ¿qué cosas en nuestra sociedad crees que son naturales, pero en realidad vienen de años de historia oculta? Bueno, y ahora entraremos en algo más profundo que me encanta, la escuela de las mentalidades. Aquí se vuelve fundamental entender cómo piensa la gente de la época, sus miedos, sus creencias, porque la mentalidad colectiva también marca el rumbo de la historia, no podemos olvidarlo. Exacto, imaginemos vivir en un mundo o en una época en donde la gente realmente cree en brujas, en la magia, en esos hechizos. Esa mentalidad afecta a todo, desde las leyes hasta las relaciones personales. Y así como en el pasado, hoy también vivimos bajo ciertas mentalidades. ¿Cuántas creencias modernas determinan cómo vemos el mundo y ni siquiera las cuestionamos? Porque la verdad es que la mentalidad de una época define lo que consideramos normal o racional. Es que la escuela de las mentalidades nos invita a ver la historia desde el punto de vista de la gente común. Esto me encanta, las ideas, sus miedos, sus esperanzas. No se trata solo de quién gobernaba o qué batalla se libró, sino cómo la gente percibía su mundo, ese mundo que los rodeaba, su realidad. Y me encantaría que lográramos entender esas mentalidades del pasado, ya que podríamos comprender mejor las nuestras, porque la historia se repite no solo en eventos, sino en cómo pensamos como sociedad. Y llegamos a la historia social y económica. Este es de mis temas favoritos, porque aquí la historia es sobre el poder que tienen las masas, el pueblo, sobre las élites y cómo el dinero influye en todo. Bueno, y aquí va la pregunta
incómoda. ¿Quién tiene el verdadero poder en una sociedad? ¿La gente común, el pueblo o las élites y las grandes capitales? Pues la verdad yo creo que a la final, David, el dinero es lo que mueve el mundo. Podemos hablar de cambios sociales, pero sin los recursos necesarios, esos movimientos no habrían tenido el mismo impacto. Pero mira, cualquier revolución, la historia nos muestra que cuando la gente se une y se organiza, puede desafiar incluso a los más poderosos. La historia social y económica estudia eso, como los movimientos colectivos han moldeado al mundo. David, un momento, pero no podemos negar que detrás de muchas de esas revoluciones hubo alguien con dinero o poder que las respaldó. O sea, es decir, el poder económico sí tiene un papel crucial en el cambio social. Y para mí, las élites siempre encuentran formas de mantener su posición, incluso si hay cambios. O dime, ¿cuántas veces en la historia hemos visto revoluciones que al final solo cambian los nombres en el poder? Pero no todo es tan cínico, las transformaciones reales las hace el pueblo, las historias sociales y económicas nos muestran que los cambios nacen de abajo hacia arriba. Por eso, cuando estudiamos estas corrientes, estábamos viendo cómo la gente común tenía un papel protagónico. Bueno, David, quizás los cambios nacen abajo, pero sin el respaldo económico no llegan a ningún lado. Esa es la realidad, el dinero y el poder condicionan todo. Algo que trajo la nueva historia es la idea de estudiar procesos a largo plazo. Aquí no solo analizamos eventos individuales, sino los cambios que ocurren lentamente a lo largo de los siglos. Claro, y tampoco podemos olvidarnos de hablar de la articulación con otras sociedades. Es que Colombia no es una isla y todo lo que vivimos está conectado con lo que ocurre en otros países. Y la cultura, eso es fundamental. Jaime Jaramillo y la nueva historia nos enseñaron que no podemos entender la economía o la política sin ver también cómo vive la gente, sus tradiciones y su día a día. Exacto, por eso es que esta es la historia que nos permite vernos como un conjunto. No solo somos una economía o una sociedad, somos un entremano de culturas, historias y conexiones globales. Esa es la riqueza de este enfoque. Ya para finalizar, me gustaría que habláramos sobre la microhistoria. Aquí se trata de ver el mundo a través de detalles, historias pequeñas que, aunque parezcan insignificantes, nos dan una visión completa de una época. Es que aquí se genera una visión más humana de la historia. A través de una sola persona o un pequeño grupo, pues entendemos todo un contexto social, nos abre una panorámica enorme de ese momento. Pero yo diría que la microhistoria a veces idealiza la experiencia individual. Sí, una vida cuenta, pero si solo miramos casos pequeños, perdemos la perspectiva de la totalidad. Yo creo que ambas tienen razón, pero me inclino más por lo que dice Catherine. La microhistoria nos recuerda que cada vida individual aporta algo a la gran narrativa. Sin esas historias, la historia pierde profundidad. Y con esto cerramos otro episodio del Mueble de la Cizalla. Hoy desmontamos ideas que llevamos muy dentro y que construyen nuestra visión de la historia. Así que cuestionen, investiguen y no se queden con lo superficial. Aquí seguimos quitando las cizañas de nuestro mueble para ver qué hay debajo. Y recuerden, la historia es mucho más que fechas. Es un proceso, una mentalidad y una serie de detalles que cuando los miramos de cerca nos enseñan quiénes somos. Hasta la próxima. Y acuérdense que la historia está viva en cada uno de nosotros. Y no se les olvide que escucharon el podcast del Mueble de la Cizalla con David Escobar. Y esto es El Mueble de la Cizaña, con David Escobar, Luis Jiménez y Catherine Perea.